tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta última sesión del módulo sobre juventudes. Particularmente le hemos pasado revista a algunos de los tipos de estudiantes que tienen diversidad de universidades. Y hoy tenemos en particular dos trabajos muy interesantes. Uno es el de los compañeros de la Universidad Iberoamericana de Puebla. De hecho, quizá la única universidad privada que hace estudios sobre sus estudiantes. Estuvimos buscando en el TEC y en otras universidades si había estudios referidos al respecto y no encontramos prácticamente nada. Y la Ibero tiene, digamos, una tradición en materia de investigación, particularmente en materia de sus estudiantes. Y esa es la primera parte. Y la segunda, vamos a tener una presentación también muy interesante de Gonzalo Sarabí sobre su última, bueno, su más reciente, no sabemos si la última, su más reciente libro que se llama Juventud Fragmentada, Juventudes Fragmentadas, que hace un análisis de dos tipos de estudiantes de universidades socioeconómicamente de niveles altos y universidades con estudiantes de niveles populares o bajos. Esta es nuestra presentación. Creo que cerraremos con broche de oro esta sección. Le doy, antes de presentar a nuestros ponentes, la bienvenida a las sedes a distancia, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la UAP, a la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Unidad León, a la Facultad de Estudios Superiores, a la FES Aragón, al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, a la Universidad Autónoma de Baja California, a la Universidad Autónoma del Estado de México, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la Autónoma de Tamaulipas, a la Autónoma Veracruzana, a la Autónoma de Yucatán, a la Universidad de San Buenaventura de Cali, Colombia, a la Universidad Autónoma de Morelos y por webcast a la Institución Educativa Absalón Torres Camacho de Florida, Valle del Cauca, en Colombia, a la Normal 4 de Ciudad Nezahualcóyotl y a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Como saben, si tienen preguntas, vayan sobre todo a distancia adelantándolas para que podamos resolverlas en tiempo. Vamos a empezar con la presentación de los alumnos, la característica de los alumnos de la Universidad Iberoamericana, particularmente un estudio sobre Puebla, con la presentación de un equipo que viene responsable de ese estudio. El primero es Jorge Basaldúa Silva. Él es profesor investigador de la Universidad Iberoamericana Puebla, estudió antropología social en la UAP, comunicación en la Ibero Puebla, tiene una maestría en educación humanista por la Ibero Puebla y otra maestría en comunicación y educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. En 2006 es apoyado por la Fundación Rockefeller para realizar un cortometraje que se llama Hello Coyula, con niños de una comunidad migrante del estado de Puebla, y en 2008 Building Paths, construyendo caminos, una beca del FONCA con jóvenes y niños migrantes de Nueva York. También ha publicado una novela sobre migración titulada El color de la ausencia. Los otros compañeros de la Ibero está Juan Víctor Hernández Cardona, investigador de la Ibero, trabaja sobre todo en temas de jóvenes desde hace 7 años y también con instituciones públicas, también investigando el tema de jóvenes. Ha publicado Jóvenes, Identidad y Migración, en el caso de Calpan, Puebla. Y el maestro Enrique Rosario Reyes, él es ingeniero industrial de la Universidad de Puebla, tiene maestría en Desarrollo Regional Sustentable por el Colegio de Puebla y doctorado en Administración. Es académico de tiempo en la Universidad de Puebla y responsable del programa Compromiso y Responsabilidad Social. Tenemos alrededor de 55 minutos para la
presentación y después preguntas y respuestas. Iremos a un receso y después continuaremos con Gonzalo Sarabia. Adelante, Jorge. Gracias, José Antonio. Buenas tardes a los presentes aquí y a los que están vía internet. Bueno, la presentación que vamos a hacer la divido en dos. Yo platicaré de manera muy general sobre un contexto de estudios que se han hecho respecto a los estudiantes en universidades encargadas o confiadas a la Compañía de Jesús en Latinoamérica, y a nivel más o menos cómo están las cosas de los estudios en el sistema universitario jesuita aquí en México. Comentaré algo acerca ya de la Universidad Iberoamericana de Puebla, y mis compañeros van a hablar sobre un estudio que estamos haciendo sobre el sentido que le dan los estudiantes de la universidad a su proceso universitario. Entonces, de manera, digamos, general, yo les comentaría que uno de los puntos fundamentales para las universidades, por lo menos así lo plantea el provincial o el superior de la Compañía de Jesús, es el trabajo que tenemos que hacer como universidades, invitándolas. Nos hace una carta pues a los rectores de universidades con la tarea de comprender las culturas juveniles, pone énfasis en el fortalecimiento de centros de investigación. Eso fue el año pasado, antepasado, que hace esa carta, y entonces se desarrolla pues una necesidad urgente de trabajar con los estudiantes con los cuales que son parte de la comunidad universitaria jesuita. A nivel latinoamericano, que son las Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús, AUSJAL, se llevó a cabo un estudio hace unos 5 años más o menos, donde se intentó identificar cuáles eran las características de los estudiantes de estas universidades, y bueno, pues hubo ahí un trabajo interesante del cual hablaré un poco, y finalmente también hablaré algo acerca del sentir de las universidades aquí en México, 8 universidades jesuitas, y qué se ha hecho más o menos al respecto de estudios de juventud y más o menos que se ha avanzado. En el estudio que se hace a nivel latinoamericano, AUSJAL se llama, es un monitor de culturas juveniles. Se reúnen 9 universidades de Sudamérica y de Sudamérica especialmente, y México. Centroamérica había hecho ya un trabajo al respecto, e intentan, como decíamos, caracterizar un poco a los estudiantes. Ellos trabajan sobre 9 dimensiones, que las iremos viendo, veré solamente algunas, y pongo algunos datos demográficos del grupo, digamos, o las características que tienen estos estudiantes. Estudiantes de entre 16 y 24 años, aquí está, entre 16 y 24 años, el porcentaje entre hombres y mujeres similar, digamos, de los entrevistados. Más del 95% son solteros, nivel socioeconómico medio alto, nivel de instrucción de sus padres universitarios, ascenso social. Esto es interesante, que no obstante las crisis que se dan en Sudamérica, Latinoamérica, identifican que los grupos o los estudiantes han visto procesos de ascenso generación a generación, lo que los ubica de una manera distinta, digamos, al resto de la población. De ahí que en general ellos van otorgando un valor fuerte, digamos, a sus estudios universitarios como posibilidad de seguir avanzando. Y como vemos aquí, ellos no son pioneros, más bien son herederos de cuestiones de universitarias. Sus padres, una buena cantidad, tienen universidad y trabajos de estudios de posgrado. En fin, entonces es un grupo quizá sui generis, digamos, en el contexto global de América Latina, pero esas serían las características más o menos de los estudiantes de estas 9 universidades. Voy a tomar 5 o 6 dimensiones de las que ellos trabajan, solamente para comentarlas en términos generales, y después intentaré hacer un comentario
respecto a cuál es la actitud de estas universidades frente a los hallazgos que se tuvieron. En relación con el arte, es muy breve en realidad lo que voy a presentar porque el centro está en el trabajo que hacemos en Puebla. Hay poca práctica de actividades relacionadas con el arte, no obstante considerarlas como positivas. Llama la atención, digamos, que son de los estudiantes que, según también el estudio, tienen un gran acceso, digamos, a este capital cultural, tienen posibilidades de asistir al teatro, en fin, y de hacer una práctica. Sin embargo, ven en esta dimensión del arte y la cultura un poco de, digamos, de interés por parte de ellos en la práctica misma de la actividad artística, y si bien frecuentan, digamos, el cine, el teatro, conciertos, pocos de ellos están, digamos, interesados en desarrollar una actividad artística. Consideran, pues, pero también hay una cuestión de creencias donde piensan que es muy importante tener este acceso, sienten que eso los hace mejores personas, más inteligentes, tienen una sensibilidad mayor. Sin embargo, hay una ponderación muy baja en tanto a sus prácticas, según el estudio que nos presentaron. Y las mujeres, en este sentido, son las que presentan un mayor acercamiento a la actividad artística. El ámbito de lo familiar resulta, pues, sustantivo para los estudiantes. Es la institución que soporta más, digamos, a los estudiantes de las universidades de Ausjal. Principalmente son dependientes económicos, sus padres siguen pagando sus estudios, aunque algunos también tienen cierta relación con ellos, cuando en cuestiones personales todavía hay cierta relación con los padres, y aunque hay en sus aspiraciones una necesidad, digamos, de la independencia económica y la autonomía económica está, y poder salir del hogar paterno-materno, definitivamente están ligados a ellos por la cuestión económica. También, y esto lo vemos en la Universidad de Puebla, el asunto que el dejar a la familia realmente todavía no está en el horizonte de los estudiantes. Uno puede hablar con ellos y finalmente dicen, bueno, pues yo no he pensado nunca en dejar mi casa, realmente es algo que ni siquiera lo tengo considerado, ¿no? Estamos dependiendo de los padres, de hecho la injerencia misma de los padres frente a los procesos de estudio de los hijos todavía a nivel universitario es bastante, digamos, es un problema serio, digamos, de autonomía del estudiante en decisiones que está tomando. De hecho, aquí ellos plantean, digamos, por lo menos el estudio que hacen aquí las universidades de Ausjal, en el sentido de que para tomar decisiones la familia sigue siendo como un punto fundamental, ¿no? O sea, como que un referente importante. En la participación política, por lo general los temas políticos no son parte de las conversaciones de los estudiantes, no les interesa el tema político, asisten a pocas actividades académicas relacionadas con temas políticos, hay una baja participación en movilizaciones, afiliación partidista casi nula, y no hay aspiraciones por acceder, digamos, a organismos de cogobierno estudiantil, digamos, la participación en este sentido de consejos estudiantiles, de grupos que puedan estar trabajando en función de la universidad, poco les interesa. Y bueno, parece que las mujeres son las que están como más cercanas, digamos, a los temas a los que se pueden interesar más en la política, ¿no? Me parece que los varones están como muy alejados, no les interesa esto. Bueno, tiene algunas lógicas que, bueno, este asunto de no ser tomados en cuenta nunca tampoco en el contexto de lo político, y a veces esta idea de pensar que lo político es siempre partidista, o sea, como es una cuestión como muy centrada y no la cuestión de lo público, la construcción de una ciudadanía. Poco lo ven así y entonces hay como un alejamiento fuerte. Yo hablaré después un poco sobre algo de la política en Puebla y algo que se ha dado ahí como un fenómeno.
Los hábitos de salud, bueno, hay un interés como marcado por el cuidado de la salud, superior en las mujeres, bajo consumo de drogas, según lo que nos plantea el estudio este de Aushal, cuidado en descansar lo suficiente, cuidarse psicológicamente, hay como que están en un nicho, digamos, muy cuidado y como muy atentos a estar bien físicamente. El ejercicio, no obstante, no es un hábito, o sea, no es considerado como un hábito para mantener la salud, aunque esto se hizo hace algunos años. Yo creo que hay una creciente tendencia por esta cuestión de cierta vigorexia, ¿no? Este asunto de estar en los gyms y estar permanentemente activándose físicamente. Motivaciones hacia el trabajo, esto resulta interesante. Aquí, digamos, es un poco relativo. Dice, los estudiantes trabajan principalmente para adquirir habilidades y destrezas, más que una necesidad económica. Por lo menos lo que plantean aquí es como una cuestión de realización personal. El trabajo me da conocimiento, el asunto de tener un buen trabajo es el que te da pues mayor dinero, pues, ¿no? Y ellos están trabajando en esa lógica. Bueno, eso les digo, es demasiado simple y general, pero yo sí quisiera después hacer un comentario sobre este estudio que se hizo, porque bueno, el sistema universitario jesuita, bueno, esto sería lo de Aushal. Les planteo nada más estas 5 dimensiones en términos muy generales. Yo quisiera hacer un comentario respecto a este estudio que se hizo en su momento. Hubo realmente un problema muy serio por desarrollar el trabajo. A nosotros nos invitaron como universidad también a estar trabajando en eso, pero en realidad fue una incapacidad, digamos, de trabajar temas de manera mucho más profunda. Los resultados, este es el libro que aparece publicado por las universidades de Aushal. Realmente uno lo lee y como que no da mucho, no llegan a ninguna conclusión de veras seria, no analizan a fondo. Son 9 universidades, Venezuela, Colombia y Ecuador se llevan el 70% de los encuestados. Y entonces pienso que yo lo quise poner simplemente para ver la dificultad, más bien, que hay cuando uno intenta hacer un estudio de juventud a niveles muy amplios, sin estar trabajando al menos también ámbitos cualitativos en cada uno de los lugares donde se está trabajando. Nosotros planteábamos en su momento, nosotros finalmente terminamos haciéndonos a un lado después del proceso, pero plantear que es muy difícil, digamos, generalizar y tratar de caracterizar para después llevar a cabo ciertas estrategias de trabajo con los jóvenes. Yo creo que aquí hay un problema, digamos, hay una necesidad de trabajar puntualmente, digamos, pero como más a fondo, que las propias instituciones vayan trabajando de manera más puntual con sus estudiantes y que eventualmente sí podamos llegar a diálogos y a tratar de construir instrumentos generales, pero con estudios claros que podamos tener en cada una de las instituciones. Perdón. Lo que sucede aquí es que también hay una lógica de un proyecto educativo común de Aushal, en el que pues como que es el sentido que quieren darle al trabajo con los estudiantes, y pocas veces lo veían como cuestionado. O sea, el estudio no lo tomaban como una posibilidad de revisar el proyecto común, sino más bien de identificar de qué manera el estudiante podía ser o adecuarlo mejor al proyecto común. Y esta es una visión que también a mí me parece que es cuestionable, porque pues finalmente no hay un diálogo real con los estudiantes de la universidad. Bueno, esto en términos generales es un poco lo que sucede en el sistema universitario jesuita. Aquí en las 8 universidades ha habido intentos por establecer redes con muy pocos resultados, y las reuniones, hemos tenido algunas reuniones intentando unificar o tratar de ver cómo son los trabajos con nuestros estudiantes, pero finalmente hay más interés por mostrar los programas que ya están haciendo con ellos que por tratar de averiguar quiénes son los estudiantes con los cuales estamos trabajando. Esa es una constante. La gente llega y expone más bien el programa 1, 2 y 3, en lugar de decir
bueno, ¿por qué no tratamos de dialogar y tratamos de entender la dinámica, las lógicas, los procesos que están siguiendo nuestros estudiantes? Y ahí hay una limitación muy, muy fuerte. Ahora el campo estratégico de educación está desarrollando, esperemos, un estudio, o está iniciando un estudio sobre cultura juvenil en las 8 universidades, y bueno, apenas vamos a empezar a conversar con ellos, pero esperemos que este intento sí tenga mucho más asidero, mucho más profundidad, y podamos llegar como sistema también a entender un poco cuál es la postura de la universidad frente a los estudiantes con los cuales trabajamos. Que, por otro lado, quisiera decir, y ya lo veremos, esta idea de pensar que hay una homogeneidad, pues es verdaderamente ilusoria. Estas ideas, por ejemplo, sobre el trabajo, que a mí me parece que lo de Aushal, cuando nos dice, de hecho, universidades con una cantidad de estudiantes impresionante y con, digamos, características muy distintas entre unas. La Universidad Andrés Bello en Venezuela, por ejemplo, es inmensa, miles y miles de estudiantes, y entonces pensar y poner que todos los estudiantes realmente no tienen necesidad de trabajo, o sea, el trabajo no lo hacen por necesidad, sino por una cuestión de aprendizaje, me resulta bastante extraño, porque nosotros, la realidad en nuestra universidad, por ejemplo, es clara, que si trabajan, sí, algunos lo hacen por aprender algunas cosas, pero muchos por una necesidad real, y eso a veces no se considera, y se hace una estandarización, una homogenización de los estudiantes de universidades privadas y de la Ibero y de universidades jesuitas. Quiero comentar también, antes de pasarle perdón, a mis compañeros el micrófono, que nos hablen del estudio específico en Puebla, nosotros hicimos un estudio también sobre cuestiones de política y las actitudes frente a los temas políticos de estudiantes ya en la Ibero Puebla. Y bueno, también resulta que están poco interesados en estos temas. Eso se hizo haciendo una réplica de una investigación que se hizo aquí en la UNAM hace ya algunos años, pero también a mí me interesó después trabajar con los estudiantes que están dentro de los organismos de representación estudiantil. Entonces empecé a hacer entrevistas con ellos, viendo todo 2-3 años de trabajo que ellos estaban desarrollando, y ahí muy interesante ver cómo hay una reproducción de este grupo. Están muy politizados, pero también muy partidistas. Había una injerencia muy fuerte de partidos políticos dentro de la universidad. Había un trabajo, digamos, de centrar digamos, la Ibero Puebla se convierte en un nodo, en un centro de políticos de la zona sureste del país, hijos de políticos fuertes, digamos, a nivel nacional, y en lugar de venir a México empiezan a generar núcleos de encuentros entre políticos veracruzanos, oaxaqueños, chiapanecos, tabasqueños, y empiezan a ser grupos bastante fuertes. Ellos dirigían, o sea, tenían la dirigencia de sus carreras, pero además tenían un proceso muy, muy fuerte de reproducir los esquemas de esta política priista, ¿no? Digamos, de estos grupos, de estas oligarquías regionales, y que además ahí se generaban alianzas muy fuertes entre políticos de estas zonas. Este trabajo que estuve haciendo con ellos, pues los conocíamos muy bien a ellos porque nos relacionábamos en estos consejos. Los fui entrevistando a los líderes que hoy en día son diputados federales, están de presidentes municipales, están en organismos a nivel medio, a nivel nacional, y es interesante darse cuenta cómo sí se fortalecieron ahí, y hoy se están reproduciendo también estos esquemas. Eran apadrinados por gobernadores, llegaban los gobernadores de Oaxaca, de estos tipos así, Murat y estas gentes, bueno, terribles, de estos superdinosaurios, que llegaban ahí a apadrinar a los jóvenes y a darles el aval. Y muchas veces también, y eso es interesante, la universidad se convertía en un espacio de prueba para sus liderazgos. Generaban de propio esquemas de liderazgos muy especiales que, si estos no pueden pasar, para que ellos probaran frente a sus compañeros en qué manera podían mover hacia un lado o hacia otro a sus grupos.
Era muy interesante lo que ellos planteaban. Y finalmente, cuando yo los entrevisté, cuando ya eran exalumnos, eventualmente algunos, había todavía esta cuestión del fortalecimiento de grupos y esta idea de la lealtad, ¿no? De la lealtad como uno de los valores fundamentales. Y hoy en día, de veras, si uno ve a estos jóvenes que de pronto llegan todavía a la universidad, siguen caminando en grupo, ves a uno de los que eran subalternos, y ¿dónde estás? Pues estoy con fulanito de tal, ¿no? Seguimos trabajando juntos. Entonces, ahí hay una reproducción que se había dado de una manera muy fuerte en esta cuestión política, con esta política tradicional. Y solo hago un apunte que tiene que ver con una transformación que sí se ha visto en términos de la política con los jóvenes en la universidad. Tiene que ver a partir, o digamos, con esta irrupción de movimientos juveniles, sí tiene que ver un poquito con este 132 que le dio fuerza, Yo Soy 132, que le dio fuerza sobre todo a universidades, digamos, como la de Puebla, eventualmente, que si bien se ha caracterizado siempre por ser un espacio plural dentro de Puebla. De hecho, hoy en día es la universidad plural de Puebla, la autónoma no lo es, tiene muchas más restricciones que la Universidad Iberoamericana, y ahí es donde llegan los actores políticos, donde se hace la crítica digamos, al contexto político. Los jóvenes sí manifestaron y sí se ha visto un cambio interesante respecto a su propia actitud. Cuando se ha dado del 132 hay una reivindicación de ellos mismos, una posibilidad de mirarse ellos como actores políticos, y de hecho las marchas que se empiezan a dar a partir de ese movimiento fue un tomar de pronto la ciudad, el espacio público y pues la unidad de las universidades de Puebla, ¿no? O sea, hubo digamos, marchas de todas las universidades recobrando el espacio. Y si uno ha asistido, digamos, a muchas marchas, de las marchas más fuertes, más entusiastas, más claras de sus convicciones, a mí me parecía estas marchas que se fueron dando en ese momento. Y evidentemente esta manifestación y esta posibilidad de mirarse como un grupo que puede tener fuerza política, se ha seguido manifestando con lo que ha habido, digamos, lo de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? Que ha habido movimientos, invitación a grupos, relación con ellos, trabajo permanente de construcción de grupos estudiantiles que sí se manifiestan de manera general en esta lógica. Yo creo que ahí hay un avance y al menos una identificación de la posibilidad de ganar protagonismo político. Sigue habiendo estos grupos, digamos, tradicionales, pero también hay una movilización hacia esta otra línea de trabajo político con los jóvenes. Bueno, si quieren, yo paro aquí y les dejo aquí a Juan y a Enrique. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Vamos un segundo. Bien, nosotros, bueno, vamos a referirnos a este trabajo del cual estaba hablando también Jorge hace un momento, en el cual surge también a partir, digamos, de Euskal, un poco, tiene alguna influencia en ese sentido. Sin embargo, como no compartíamos todo el trabajo que ellos estaban haciendo, porque era hacer generalizaciones en contextos muy diversos, muy diferentes, y en los cuales había muchos sesgos, entonces decidimos hacer un estudio local. Como también mencionó José Antonio, hay pocas universidades que han hecho trabajo universitario en universidades privadas, tratando de entender a sus jóvenes. Las universidades jesuitas, en este caso la de Puebla, siempre le ha interesado saber qué es lo que piensan, cómo viven los jóvenes, cuál es su trayectoria dentro de la universidad, cómo transitan. Nosotros tratamos de caracterizar esto en este trabajo que vamos a presentar a continuación, que denominamos el sentido en el proceso educativo de los estudiantes de la Ibero Puebla. Sí, siempre, bueno, los estudios que ha habido hasta ahora, en realidad hay pocos estudios, como mencioné, o no hay, han generalizado a los estudiantes universitarios como los fresas, los niños bien, los de las universidades privadas como la Ibero,
pero bueno, hay una diversidad de la cual no es cierto, ¿no? Nosotros que estamos trabajando ahí sabemos que esta visión es muy limitada porque hay características muy específicas y que no se puede homogeneizar a estos estudiantes universitarios. Nosotros partimos de la visión del tiempo, una visión del tiempo en la cual, bueno, como lo dice Carles Freixa en el reloj de arena, hay tiempo analógico, tiempo virtual y tiempo digital, perdón. Y resulta que, bueno, aquí nosotros tratamos de hablar de los procesos ordenados y largos que tienen las instituciones en general. Sí, las instituciones siempre van del punto A al punto B a través de un proceso. La educación universitaria, por ejemplo, es un proceso. Pero visto por los jóvenes, esta visión no va de acuerdo con lo que ellos viven, el ritmo que ellos viven. Si pudieran evitar ese proceso, lo evitarían. Es decir, si en lugar de hacer la universidad en 4 años, lo pudieran hacer en 2, seguramente que lo harían. Entonces, bueno, lo que tienen que hacer las instituciones es tener una visión de más corto alcance, no una visión de procesos tan largos. Y que, bueno, que choca con esta visión fundamentalmente y de los estudiantes o de los jóvenes en general. En este momento, bueno, a través de las nuevas tecnologías podemos ver cómo hay una aceleración del tiempo y se vive un tiempo presente y hay una cantidad de información que nos llega y no podemos vivir el tiempo futuro. Estamos siempre en un presente continuo y no acabamos de digerir una información o una noticia en tiempo real cuando ya llegó otra. Entonces, bueno, esta vorágine también no nos permite vivir de ninguna manera, ¿no? Es decir, tampoco esta aceleración, esta vivencia cotidiana es poco vivible, ¿no? Y los jóvenes, por desgracia o por fortuna, viven así. Nosotros en este trabajo tomamos al tiempo como un eje transversal para establecer la relación entre la universidad y el estudiante universitario. Y bueno, nosotros partimos de la investigación participativa, la cual el estudiante en este caso, y bueno, los investigadores están involucrados en el fenómeno que se estudia. Tuvimos 3 momentos en la etapa cualitativa. Durante 2 años, en cursos de reflexión universitaria, trabajamos con jóvenes y en esos cursos hubo trabajos que hicieron los jóvenes porque nos interesaba escuchar su voz y para nosotros era muy importante incluir su voz, no solamente desde el adulto, esta visión del adulto que siempre es la que impera, sino que bueno, desde su posición, qué querían, cuáles eran sus inquietudes, qué les interesaba hablar, y nosotros a través de estos cursos, que como ya dije, fueron a través de 2 años, les pedimos que escribieran cuáles eran sus intereses más importantes. Hubo una diversidad de estos trabajos y bueno, una de las líneas que tocó, no, lo regresamos por favor, que tocó fue el tiempo. El tiempo prácticamente estaba en todos los trabajos que ellos hicieron, es decir, para ellos es muy importante el tiempo. Una segunda fase fue de grupos focales y posteriormente mesas de trabajo con estudiantes a partir del primer análisis que hicimos acerca de estos trabajos. Y finalmente, para corroborar de alguna manera todas los supuestos que nosotros teníamos, hicimos una encuesta a estudiantes universitarios y que nos dio como resultado este trabajo que estamos presentando. Podemos avanzar. Bien, nosotros generamos 2 categorías que denominamos sentidos fijos y sentidos emergentes. ¿Cuáles son los sentidos fijos? El título universitario, o sea, ¿por qué van los estudiantes a la universidad? Bueno, por un título universitario que valida todos sus conocimientos, habilidades, etcétera. Pero además es esta movilidad social. Voy a obtener un título, voy a obtener un empleo y eso me va a permitir tener movilidad social, eventualmente generar una familia. Y aquí quiero mencionar que el año anterior la Federación Internacional de Universidades Católicas hizo un estudio a nivel mundial en el cual de alguna manera estos sentidos fijos estaban presentes.
¿Por qué? Porque los estudiantes lo que fundamentalmente querían era esto: un título, la movilidad social, un empleo que pagara bien y una familia. Entonces, bueno, no quiere decir que nosotros hayamos sido los originadores de los que generamos este estudio a nivel internacional, sin embargo, coincidimos en este caso. Pero además, estos sentidos fijos es por lo que van los estudiantes a la universidad. Pero, ¿cómo viven la universidad? ¿Cómo transitan la universidad? Ellos crean toda una serie de estrategias para vivir la universidad. Eso es a lo que nos vamos a referir en unos segundos. Porque ellos no les gusta muchas veces mucho de lo que pasa en la universidad. ¿Por qué van a la universidad? Porque es lo que sigue, es el proyecto del padre y tienen que seguirlo, pero ellos no están totalmente convencidos. Sin embargo, como tienen que hacer esto, ellos en esta trayectoria van buscando maneras de sortear la asistencia a la universidad. Estos 4 años o 5 años que se tienen que llevar a cabo dentro de la universidad, ellos buscan las maneras de transitarlos de la mejor forma posible. Y a eso le llamamos sentidos emergentes, estas estrategias que ellos van generando a cuestiones imprevisibles o como una manera de vivir la universidad. Bien, para nosotros en el momento de tratar de entender todo esto, coincidimos que había 3 categorías que estaban implícitas en prácticamente todos los resultados de nuestro trabajo de análisis, que eran la conflictividad, la inmediatez y la simulación. La conflictividad porque, como ya dije, siempre es el proyecto de los padres y no del de los estudiantes, no el de los jóvenes. Entonces ellos asumen que, bueno, pues tienen que ir a la universidad y ese es el primer punto de conflicto. Y el segundo punto de conflicto muy importante es que el ritmo de la universidad no es el ritmo de ellos. Entonces también, como la universidad es un proceso, y un proceso que lleva 4 años, entonces también el ritmo de ellos es otro. Les parece muy largo estar 4 o 5 años dentro de la universidad. Es otro punto de conflicto permanente entre estudiantes y universidad. Por ejemplo, ellos, esta idea también de estos procesos son tan largos que también producen desinterés y aburrimiento. Es decir, tengo que ir a la universidad, pero sería más fácil si fuera 2 años. Siempre está presente la posibilidad de lo inmediato. Es también esta idea del zapping, de poder estar cambiando, de poder estar siempre con cosas nuevas y muchas veces sin aprender. En la siguiente lámina voy a referir, perdón, todavía no, viene la simulación. Hay un proceso que tanto la institución, los profesores y los estudiantes viven dentro de las aulas, dentro de la universidad, y es un proceso de simulación que es un modus operandi fundamentalmente de los estudiantes, pero también es un proceso complaciente por parte de los profesores. Estos son 3 momentos que nosotros pudimos distinguir y que nos pudieron explicar un poco lo que este estudiante universitario de la Ibero. Ya entrando más sobre aspectos más concretos, las materias cursadas y su aprovechamiento. El 75% de los estudiantes cursan entre 5 y 7 materias semestralmente. Cuando nosotros les preguntamos cuántas de esas materias les interesaban, allí el número era de 3 a 4. Si estamos tomando como consideración que 6 sería el promedio semestral de este 75%, entonces ellos desaprovechan una tercera parte de las materias que toman. Y si lo extrapolamos, bueno, es una tercera parte de la carrera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? Ellos les interesa, por ejemplo, lo que hacen es que toman, por ejemplo, como dicen que es muchas llevar 6 materias o 7 materias, toman lo que todo el mundo conoce como maestros barco. Y bueno, hacen como que aprenden y los maestros hacen como que enseñan, y este es un proceso de simulación complaciente. Bien, este proceso se da permanentemente y bueno, al final pues entendemos que 1/3 de la carrera se la llevaron de noche. Y esto ocurre concretamente. Y bueno,
esto también nos habla de que ese sentido fijo por el cual llegaron, que es aprender al máximo, tener muchos conocimientos y tener capacidades para enfrentar el mundo laboral, no es cierto. Ellos lo que les interesa es el título universitario, porque las trayectorias se van desviando. Es decir, yo busco la manera de hacer más fácil mi proceso universitario a través de estrategias como la simulación en las clases. Bien, bienvenido a la conferencia. ¿Perdón? ¿Qué fue? Muy bien, bueno, voy a dejar a mi compañero que continúe. Buenas tardes. Pues bien, continuando con esta caracterización de los jóvenes de la Ibero Puebla con el fin de irlos conociendo mejor, para ellos resulta muy importante el ambiente, ¿no? Es decir, cuando les preguntamos a los estudiantes qué ponderan, ¿no? Respecto al aprendizaje, a las relaciones interpersonales, a los amigos y el ambiente, ellos respondieron que el ambiente, porque el ambiente es algo holístico y que prácticamente buscan un equilibrio armónico entre estas partes, entre el aprendizaje y las relaciones interpersonales. Siguiente. Bien, respecto a los horarios, el 34% de los estudiantes trabaja y destina para ello entre 2 y 8 horas diarias. En la Ibero los alumnos tienen un margen de decisión para armar sus propios horarios y están en función sobre todo de este horario de trabajo. Ponderan por encima de sus estudios pues el trabajo. Y las principales razones que subyacen a las decisiones de la organización de horarios es sobre todo basado en el principio de inmediatez, que es un poco lo que hablábamos sobre los tiempos institucionales y los tiempos de los jóvenes, ¿no? El tiempo áulico nosotros lo llamamos al momento, el tiempo-espacio de la clase, es decir, qué es lo que sucede en las clases, ¿no? Y nos dimos a la tarea de ir investigando qué sucede. Entonces nos dimos cuenta que supuestamente les preguntamos a los estudiantes si tomaban apuntes. Ellos dijeron que 9 de 10 sí tomaban. No obstante, en la práctica nos dimos cuenta que es una afirmación que desmentimos. Más bien resulta al revés, 1 toma apuntes y 9 no. Critican y manifiestan el malestar de la dependencia excesiva al PowerPoint, ¿no? Eso también resulta muy molesto. De igual manera, las TICs juegan ahí un papel que genera un nuevo tipo de socialización, ¿no? En este sentido, la siguiente. Los estudiantes utilizan las TICs, 12% dice que para conectarse en línea y para investigar y corroborar la información que dice el profesor. El 23% para tomar apuntes, sustituyendo a la libreta, el 19% para distraerse, es decir, no me interesa la clase, y el 25% dice que para ponerse al día pero con otras tareas. A esto le llamamos la presencia virtual, ¿no? Entonces aprovecho yo el tiempo de esa clase, pero para utilizarla en otro, para una tarea de otra clase. Respecto al hábitat, bueno, descubrimos que hay una pluralidad, ya lo decían nuestros compañeros, ¿no? Tanto en la diversidad de expresión como en la manera de vivir su universidad. Estos diversos grupos plurales eligen su propio tiempo y su lugar y le ponen un sello específico, ¿no? También hemos identificado lo que denominamos el tercer paisaje, que tiene que ver con los lugares que son para la diversidad y los encuentros, ¿no? Son estos lugares que pueden ser considerados como territorios de resistencia ante la uniformidad. Y finalmente, les comparto que estos testimonios que acá ustedes pueden ver resultaron de un grupo de estudiantes de un diplomado titulado Participación Estudiantil y Acción Ciudadana. Es un grupo de 12 estudiantes con un perfil altamente participativo,
Son estudiantes que viven su universidad de manera muy diversa, pero incorporándose en voluntariados, en estudiantes de representación estudiantil, consejos de representación estudiantil, sobre todo, ¿no? Y estos estudiantes quisimos caracterizarlos, ¿no? No estigmatizarlos ni encerrarlos únicamente en estos dos párrafos, pero que nos resultaron muy ilustrador para que nos diéramos cuenta de a lo que nos estamos refiriendo. Me voy a disponer a leer este último testimonio. El sentido real de mi actuar es la esperanza que tengo por tener un mejor país, por dejar de conformarme con lo que tengo, el gobierno, la sociedad, etcétera, y empezar a actuar para poder cambiarlo, dejar de ser víctima y asumirme como protagonista. Bien, pues tiene que ver mucho con esta idea del joven como esperanza, ¿no? De un mundo mejor, etcétera, como algunos se asumen en esta postura privilegiada de estar en una universidad jesuita, privada, ¿no? Con todas las connotaciones que ya dijimos, ¿no? Y se asume esta participación para transformar una realidad. Bienvenido a la conferencia. Entonces, bueno, por nuestra parte, respecto a este estudio, sería todo. No sé qué proceda. Pues abrimos la sesión de preguntas, comentarios. Compañera. Hacemos una ronda y después contestamos. Se me ocurre que a partir de lo que plantean, bienvenido a la conferencia. Esto no sería sustancialmente diferente de lo que desde mi perspectiva podríamos encontrar prácticamente en cualquier población de esta edad. Sin embargo, me hizo falta de qué supuestos partieron, porque bueno, a final de cuentas lo único que mencionan es que no fue suficiente la investigación previa, no se había hecho un análisis suficientemente exhaustivo, pero a mí me hizo falta un poco de qué supuestos partieron, cuál fue un poco el marco de las hipótesis, tanto en términos de una investigación cualitativa como cuantitativa, y ahora qué es lo que sigue, pues, cuál va a ser el resultado de esta investigación. ¿Alguien más, compañera? Bienvenido a la conferencia. Muchas gracias al equipo por su exposición. Yo me quedé pensando en esta idea que emergió de la plática de ustedes acerca de que no se puede homogeneizar a la población en los sistemas en los que ustedes están laborando y estudiando. Y me preguntaba, bueno, si esta pluralidad de estudiantes que han encontrado tendría un poco que ver con los procesos de ingreso de los estudiantes a estas universidades. Entonces me gustaría que ampliaran, bueno, cómo es que se da el proceso de ingreso, qué características tiene, qué características ponen las instituciones, qué tipo de estudiantes generalmente acuden o cómo ingresan. Buenas tardes, muchas gracias por su plática. Desde esta idea de la inmediatez que ustedes encontraron, esta aparente contradicción entre el tiempo institucional y el tiempo de los jóvenes, ¿qué alternativas tiene la institución para hacer una correlación entre estas experiencias o entre lo que yo como joven espero de la escolaridad y lo que la institución tiene dentro de sus procesos establecidos? Gracias. ¿Alguien más? Pues contestamos y vemos después. No se peleen, no se peleen. No se peleen, sí, a ver quién le entra. Bueno, pues muchas gracias. A ver, planteo respecto al tema general que estamos considerando. Nosotros cuando iniciamos el trabajo de este asunto de la temporalidad, que se nos hacía como sustantivo,
Partíamos de un trabajo previo con estudiantes en 4 cursos que tuvimos durante un par de años, tratando de identificar con ellos cuáles eran los temas que más les interesaban. Ese fue como el primer punto de partida cuando dijimos, bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que a ustedes les interesa como temas y tratemos de irlo identificando y que ustedes hagan una indagación, una investigación, un estudio sobre lo que les preocupa, las preguntas que ustedes tienen. A partir de eso empezamos a darnos cuenta que, bueno, hubo muchos temas que fueron saliendo. Uno de ellos que podría contestar un poco una de las preguntas de cómo es que llegan los universitarios, era precisamente una de las preguntas, era ¿qué nos trajo hasta aquí? ¿Por qué llegamos y qué características tenemos nosotros que llegamos a esta universidad? Fue una de las preguntas y ellos trataron de desarrollar y encontraron respuestas interesantes. A partir de eso identificamos la cuestión de la temporalidad, del conflicto de la temporalidad y este contexto, digamos, de debilitamiento de las instituciones que ya eventualmente no estaban dando, o sea, no están dando respuestas ni son asideros claros para el estudiante. En este sentido de este debilitamiento institucional, decíamos, bueno, ¿y ustedes cuál es la postura que tienen frente a su propio proceso universitario, el sentido de su proceso universitario? ¿Tienen de alguna manera, como lo plantea, digamos, Mafizolí, el asunto de estos reminiscencias, digamos, de estructuras institucionales muy fuertes que todavía están ahí funcionando, pero que definitivamente ya no son la fortaleza o el referente único que tienen los estudiantes? Partíamos de decir, bueno, quizá en esta lógica ustedes identificábamos una serie de valores, de construcciones contextuales, de deber ser, digamos, del estudiante para con su proceso universitario y pero en realidad las estrategias que ellos van tomando serían como estos sentidos fijos, esta estructura amplia, grande, que los lleva y que no desaparece en todo su proceso, sino que juega un papel activo como punto último al que quiero llegar. Sin embargo, todas estas expectativas, todas estas ideas que tienen de estudiar, de saber, de construir tal y tal, en la práctica cotidiana tenía fuertes, digamos, obstáculos para llevarse a cabo respecto precisamente, y veíamos que un elemento que ellos también lo veían pero no lo verbalizaban muy claramente era este choque con las temporalidades. Por eso de ahí que la lógica del tiempo nos pareció como algo importante de identificar. O sea, decían, no me da tiempo, yo puedo racionalmente construir mi horario de trabajo y al segundo mes estoy en crisis, no puedo seguir los ritmos que me plantea la universidad con estos procesos. Tienen entonces un proceso o más bien la emergencia de sentidos distintos que van generando procesos de adecuación, de supervivencia en el propio proceso universitario y que pocas veces la universidad entiende como la realidad de los estudiantes. La universidad, la institución está montada en una estructura de concepción de tu título, de esto, del otro, del trabajo, y pocas veces ve la realidad concreta del estudiante en estos laberintos, en estos itinerarios pues que va construyendo a lo largo de la carrera y que le van dando sentidos inmediatos, pocas veces con esta trascendencia, sino que se van adecuando y resolviendo problemas que eventualmente o en algunas ocasiones los van alejando de alguna forma de la acción concreta del sentido fijo que tenían, ¿sí? Y simulan un poco, pero al final no quieren soltar el título, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, hay un problema, digamos, a nosotros nos lo planteaban todo el tiempo respecto a la cuestión de cómo unir, digamos, estas expectativas, estos ritmos, estas lógicas de la institución frente a lo que el estudiante está viviendo y a sus ritmos distintos, ¿no? Evidentemente aquí entramos en un conflicto fuerte. La universidad nos decía, bueno, ni modo que de pronto que vamos a cambiar todo, vamos a transformar, digamos. No, precisamente ahí hay un reto fundamental
de cómo armonizar y cómo construir ritmos diferentes, entendiendo las lógicas estudiantiles, pero también esta convención que hace el estudiante al estar dentro de una universidad y que tiene que también construir procesos diferentes, donde tiene que adecuarse también a ritmos que quizá no le son tan naturales en su lógica cotidiana. El diálogo es difícil. Yo creo que también nosotros planteábamos como posibilidades el que el profesor eventualmente fuera conociendo también esta lógica del estudiante, porque muchas veces se le considera en estas trayectorias lineales, ¿no? O sea, que dices, tú empiezas aquí, le sigues por acá y ahí vete, ¿no? De hecho, la construcción misma de los programas de estudio que decíamos, siempre pasamos de tal a tal, yéndonos de lo simple a lo complejo y vamos avanzando y vamos subiendo escalones. Pero no hay nunca procesos distintos ni tampoco ritmos diferentes. Un profesor nunca construye un programa de estudio teniendo pausas, abriendo paréntesis, hablando de procesos en los que el estudiante debería tener también ritmos distintos, con una lógica de incorporación de una vida también que tiene otros sentidos, ¿no? O sea, el joven estudiante no es solo estudiante, ¿no? Y muchas veces se le unifica en esa dimensión estudiantil y no se ubica también como un sujeto mucho más, o sea, con mucho más complejidad, más diverso, ¿no? Un punto final, es muy difícil responder todo esto, pero tendría que ver con esta relación con el tiempo y este despojo de pronto que el estudiante piensa que tiene de su tiempo, ¿no? O sea, él se siente también un poco despojado de su tiempo. Dice, yo llego aquí y me despojan, me quitan. Y entonces él dice, bueno, cuando me toca vivir, entonces ¿qué hago? Y entonces ya salí de la universidad y me toca vivir. Hay un divorcio muy fuerte también entre estos dos espacios, ¿no? Y algo que nos interesa a nosotros, por lo menos desde el trabajo que estamos haciendo, es precisamente tratar de identificar estos elementos para generar estrategias probables de trabajo más armónico, más significativo con los estudiantes. Nosotros al final de un cuaderno que teníamos ahí planteamos la idea del diálogo como posibilidad, pero el diálogo no como decir, ay, bueno, pues ya dialoguemos, sino también la construcción del diálogo que implica en sí mismo ya un problema sustantivo, ¿no? ¿Qué va a negociar la universidad? ¿Desde dónde va a estar trabajando la universidad? Su propuesta y también el estudiante. ¿Y cuál es el punto medio, el punto común de comunicación para establecer también un diálogo y un vínculo y para hacer más pertinente el proceso educativo que se intenta, ¿no? No sé, bueno. Sí, va. A mí me gustaría responder puntualmente dos preguntas y que tiene que ver con lo que dice Jorge. ¿Qué sigue en esta investigación? Pues más allá de proponer que el diálogo efectivamente es una estrategia que tiene su propia complejidad, hemos estado trabajando ya un par de años con la investigación de modalidades de participación estudiantil. Es decir, una vez que identificamos los sentidos fijos y emergentes de los estudiantes, ahora nos dimos a la tarea a saber cómo viven esa universidad. Es decir, identificamos las modalidades de participación, la modalidad de organizaciones estudiantiles, ¿no? La modalidad de todos los programas del medio universitario que son extracurriculares, la modalidad de participación en concursos, debates, etcétera, ¿no? Y de esa manera fuimos como organizando toda esa vivencia estudiantil universitaria, la fuimos organizando y la fuimos entendiendo, pero ya en su propio contexto y en su propia lógica, de tal manera que fuimos un poquito adentrándonos en cada una para poder llegar a proponer estrategias. Para no acaparar el micrófono, les comparto, por ejemplo, la modalidad de becarios. Fue una modalidad en donde nos dimos cuenta que había, híjole, bueno, ahorita Juanito me ayuda a ver el tiempo que implicaba hora hombre, ¿no? El trabajo de los estudiantes becarios, que repercutía en una labor sustantiva
como un colaborador de la universidad, y que no se veía esa cualidad. Más bien se le veía al becario como alguien que sacara copias o alguien que, híjole, ¿ahora qué le pongo a hacer? Entonces, al nombrarla, esa modalidad la ponemos sobre la mesa y entonces empezamos a entenderla. Una vez que la entendimos o tratamos de entenderla, vimos este potencial que había en ella y elevamos la cualidad meramente administrativa del becario a una cualidad más académica formativa. Entonces, a partir de ahí generamos estrategias de una plataforma virtual donde organizaran proyectos los que gestionaran a los becarios para que se formaran de esta manera más académica, etcétera, ¿no? Por ponerles el ejemplo de una modalidad. Y así estamos trabajando todavía en esto, con modalidades desde las residencias de la universidad, que se llama Villa Ibero, hasta lo que ya les comentaba. Bueno, y para no extenderme más, otra pregunta que creo que me compete, sobre todo por la operación del programa que coordino, y tiene que ver con este conflicto de la temporalidad, ¿no? Yo coordino un programa que se llama Compromiso y Responsabilidad Social, en la cual justamente me enfrenté con cómo promover la participación de voluntarios, ¿no? Sabiendo que están llenos de carga académica, que trabajan, que tienen muchas tareas sociales y todo su mundo, era un reto. Entonces, pues esta investigación nos ayudó para entender, ¿no?, que el estudiante vive todo esto, y un poco se abrió este espacio al diálogo, tratando yo de entender como institución a ese estudiante y el estudiante tratando de entender que es para una formación mucho más completa, ¿no? Entonces, en ese diálogo se generaron estrategias de acortar los tiempos del voluntariado. Inicialmente eran de 1 año, actualmente son de 4 meses. Y de igual manera se ha ido modificando a prácticamente 2 meses y medio, procesos muy breves pero muy sustanciosos, ¿no?, donde un estudiante colabora en alguna organización civil y se le respetan sus tiempos de exámenes y de proyectos finales, ¿no? De esa manera hemos logrado incrementar o duplicar la participación estudiantil voluntaria, ¿no? El reconocimiento de los propios voluntarios, saber que están destinando un tiempo que para ellos es oro a este trabajo, amerita un reconocimiento, cosa que anteriormente tampoco existía. Entonces son pequeños detalles que en la estrategia operativa van permeando y van generando una participación mucho mayor. Tengo una pregunta de Morelos, de la Universidad de Morelos. ¿Sobre qué número de población estudiantil se realizó? Okay. Bien, la pregunta es sobre qué números de población estudiantil se realizó el análisis de los estudios. Bien, bueno, respondemos esta pregunta. Nosotros tomamos, en el momento que hicimos este trabajo, por ejemplo, en el caso de las encuestas, la población estaba alrededor de 3.900 estudiantes, un poquito más, un poquito menos. Nosotros realizamos 400 encuestas, encuestamos a 400 estudiantes, lo cual nos daba arriba del 11% de la población total. Ese fue el sector que encuestamos. Sin embargo, también incluimos en los grupos focales a unos 40 estudiantes universitarios, y en las mesas de trabajo que también realizamos con ellos también había, fueron entre 40 y 50 estudiantes los que participaron, más todos los estudiantes que participaron en los cursos del área de reflexión universitaria, que fueron alrededor de unos 40 también. Entiendo, ¿no? Por ahí está la población en la cual nos apoyamos, en la población estudiantil en que nos apoyamos. Bien, también quería comentar algo de lo que decía Enrique con respecto a qué es lo que sigue. Como él dijo, tenemos un trabajo de las modalidades de participación estudiantil, en donde nosotros queremos también saber cómo es que ellos se integran a vivir estos sentidos emergentes. Nosotros queríamos saber si en realidad los sentidos emergentes era la forma como vivía en la universidad. Entonces creamos de alguna manera todas estas modalidades. Nosotros planteamos en un inicio unas 8 modalidades, pero por falta de información solamente
nos quedamos con las que sí podíamos comprobar y de las cuales sí teníamos información al alcance. Y bueno, nos hemos encontrado que, por ejemplo, para la universidad, como mencionó Enrique, los becarios eran muy importantes. Semestralmente la universidad tiene un aproximado de 40,000 horas becario. ¿Y cómo se aprovechaba este trabajo? No había un trabajo intencionado para los becarios. Entonces nosotros propusimos todo un proyecto que le llamamos Proyecto Educativo Becario, en el cual la intencionalidad es fundamentalmente ver al becario como un colaborador y no como un simple apoyo básico. Con esto de sacar copias, de servir café o de archivar cosas, no quisimos que tuviera esa cualidad, sino que tuviera un aprendizaje y un aprendizaje intencionado. Entonces, eso, por ejemplo, esa es parte de la continuación de este trabajo. Otra pregunta es el uso de las TICs, ¿hasta qué momento se le permiten a los estudiantes, ya que en muchos casos son un distractor en clase? Bueno, esta idea de permitir o no, bueno, es un poco complicada, es un poco complejo. Yo considero, bueno, en la universidad, si bien cada profesor establece con el estudiante la manera como va a reconocer más bien la utilización y la existencia y la presencia de las TICs dentro o de todos estos sistemas, pues, no de comunicación, de red, en fin, que están presentes dentro del aula. Eso es muy difícil de controlar realmente. No hay, digamos, en la universidad como una política en términos de decir, bueno, tú que apaguen inmediatamente entrando y que salgan. Y esto no existe. Y de hecho hay un uso permanente, yo diría, de los dispositivos dentro de la clase. Algunos los están utilizando y ya es una manera, digamos, de trabajar con ellos. Hay una dependencia a veces muy fuerte de los mismos, y a veces, que eso también resulta interesante, cuando platicamos con los grupos de estudiantes y les preguntamos cómo es que estaban utilizando precisamente sus dispositivos, ya su lab o lo que tuvieran, pues ahora en el iPhone ten todo, ellos decían que, bueno, ellos no estarían tan en desacuerdo en apagar eventualmente sus aparatos, sus teléfonos, pero a veces son los padres los que no permiten que lo hagan. O sea, eso para mí resultó bastante fuerte, porque decían, se vuelven locos, porque nos llaman y no contestamos. Entonces, eso me resultaba todavía más fuerte. O sea, en algunos casos nos comentaban que ellos son los que les piden que los tengan prendidos permanentemente para ser ubicados permanentemente, por el pavor que tienen los padres de no ubicarles. O sea, hay un ámbito de temor, de miedo, que de pronto ha sido un conecte con ellos. Y bueno, por un lado ellos se conectan entre sí y están, como lo comenta en el estudio, como veíamos, están en el espacio, digamos, del aula, donde la universidad supone que es el espacio de control. Dice, bueno, ya están ahí metidos, ahí podemos, pero ahí hay una construcción totalmente, es múltiple, pues, ¿no? La presencia tiene muchas cualidades y eventualmente, pues, ellos pueden estar ya preparando la media hora que viene con el amigo, la amiga, etcétera, o bien haciendo cosas que lo sitúan, digamos, haciendo tareas, como dicen, de otra materia, etcétera, etcétera. O sea, se pueden ubicar en muchos sentidos. Yo más bien siento que aquí estamos frente a un proceso distinto de transformación del aula, precisamente de la manera como tenemos que construir ese momento de diálogo, y que más que aquí, como dice, si permitimos o no, más bien es cómo se incorpora y cómo se construye con eso, identificando también la riqueza del diálogo personal. Yo creo que también es una reivindicación y es un momento para pensar que tanto el diálogo así directo también funciona y es válido y es bueno y es importante frente a personas que muchas veces lo están obviando, ¿no? También están diciendo, bueno, pues ya eso no tiene mucho sentido. Yo creo que ahí hay un reto en proceso educativo fundamental. Pues bien, descansamos 10 minutos y regresamos a la segunda parte. Gracias. No, está bien. No sé decir algo. No, pues yo ya sí. No, la de ella.
Esa es la mía, sí, esa es.